Sale, hermanos, pues estamos en el capítulo número 7 de Génesis. Hoy vamos a ver la descripción completa de el diluvio. Son estos capítulos, como les decía la semana pasada, son estas historias muy conocidas que posiblemente decimos no las sabemos de memoria, pero a veces creo que nos quedamos mucho con simplemente lo que hicieron los personajes. Y me gustaría que pudiéramos el día de hoy reflexionar qué era lo que qué era lo que Dios quería decirles, enseñarles con todo esto. Vamos a empezar a leer el capítulo 7. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Entonces, vemos que toman 7 parejas de algunos animales, y estos era dice aquí, para conservarlos en general, pero estos que necesitaba o que pedía parejas extras eran animales o para consumo o también, no, perdón, no estoy, eso es después, para sacrificio, ¿sale? Entonces estas 7 parejas dice, y yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y versículo 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Ahora, me gustaría que pudieras preguntarte el día de hoy, ¿no era mucho más fácil que simplemente hiciera más animales? Que tomarse el tiempo de guardarlos y estar cerca de un año con animales adentro, con el olor, darles de comer, no sé, el ruido. No sé si alguno ha llevado perritos en su carro, ¿no? Cuando los llevas al veterinario o lo que sea, se vomitan y dejan todo lleno de pelo y toda esa onda, ¿no? Entonces no hubiera sido más fácil que Dios, pues vuelves a hacer animales y ya. Pero aquí, versículo 5, vemos, y hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Algo de lo que tenemos que ver, una de las características de las cuales Noé se agradó Dios se agradó de Noé, fue su obediencia. Incluso, como veamos en la semana pasada, cosas que él no comprendía. Nosotros vemos, por ejemplo, en el relato cuando Jesucristo da de comer a las 5,000 personas. Él sabía lo que iba a hacer, y los discípulos le dicen, oye Jesús, ¿y si ya los despides porque pues ya es tarde? Y Jesús le dice, denle ustedes de comer, sabiendo que ellos no podían darle de comer, que eran muchísimas personas, y aún así si tuvieran el dinero suficiente, ¿quién podría hacer en una hora, en media hora, pan para 5,000 personas? Ni creo que el Chedraui ni la bodega tiene la capacidad para hacer tanto pan. Pero aún así dice, ustedes denle de comer, ¿no? Y ellos dicen, pues obviamente no tenemos de dónde sacamos. Y entonces Jesucristo utiliza esa pequeña porción que tenían ahí ese niño. Entonces nosotros vemos que Dios no necesita nuestro trabajo, no necesita nuestro servicio, no necesita nuestras posesiones. Pero Él se agrada cuando participamos y obedecemos, y Él, de lo poco que tenemos, hace mucho. Y vemos aquí a Noé obedeciendo lo que Dios dice, todo lo que le mandó Jehová. Era Noé un jovenazo de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces, cerca de 100 años para construir el arca, ya eran como de por sí bastante tiempo.
Después se suben al arca y pasan 7 días. Allá arriba con todos los animales. Y si has esperado a alguien así en el sol adentro del carro y tú como, ¿por qué no viene? Imagínate 7 días esperando a que sucediera algo que no sabes qué es, en una cosa que no sabes para qué sirve. 7 días. Los animales a lo mejor un tanto inquietos, las esposas de los hijos de Noé como, ¿no será que ya se le deschavetó a tu papá? O sea, toda esa onda de, estamos esperando. Esta historia tiene que ver mucho con esto, paciencia y obediencia, a pesar de que las circunstancias, la evidencia pudiera presentar otra cosa, pero dice que Noé obedeció en todo. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces esta capa de agua que estaba alrededor de la tierra, que describe Génesis, cayó al cielo, y aparte las fuentes de las aguas, el agua que estaba debajo de la tierra, fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días, 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y todo ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como como le había mandado Dios, y Jehová, dice, le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces, más los 40 días y 40 noches que llovió, ya estamos llegando a los 200 días. Entonces, vamos a seguir leyendo. Capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Esto es un antropomorfismo, que es una palabra, es atribuirle a Dios una característica humana simplemente para poder entenderlo, como cuando decimos si Dios vio, o Dios escuchó, o Dios tocó a una persona. No necesariamente Dios tiene ojos, manos, y no es que Dios hubiera acordado, sino simplemente es una forma de expresarlo para que podamos entender. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes, y llevaban bastante tiempo. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo
el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y casi siempre vemos la imagen, ¿no?, de la palomita con la ramita, hasta con los frutitos y todo eso, ¿no? Pero pues una paloma no puede arrancar ramas. Aquí dice que fue una hojita, ¿no? Y entendió Noé que las aguas habían retraído sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, es decir, un año después de que habían entrado, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, es decir, un mes más, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen, y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé, y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales, y todo reptil, y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. Entonces, ¿qué fueron? 16, 19, más 24 del otro. En unos cuantos versículos vemos descrito la historia de todo un año. Obviamente súper resumido. Quiero que podamos considerar lo siguiente. Vuelvo a repetir. Era un mundo totalmente depravado. Dice que todos se habían perdido. Dice la palabra también que cada uno, sus pensamientos siempre eran para con el mal. Y de todos Dios ve a Noé, lo toma por justo y lo salva a él y a su familia, a sus hijos, a las esposas de sus hijos, y le pide que haga algo que no entendía. Y vemos que Noé lo hizo. Entra al arca, pasan 7 días y están ahí, yo creo que viéndose unos a otros, y empieza a llover. Y entonces sucede lo que ellos no entendían, los primeros relámpagos y el primer movimiento. Imagínate, a lo mejor las primeras comidas, ¿no? A lo mejor llevaban su lunch para los primeros días, y ya después la comida fue, digo, ¿qué puedes comer después de un año? Seguramente eran, pues, granos y que no sé, cocinar, qué sé yo, ¿no? La comida obviamente fue cada vez bajando en su calidad, las mismas caras de siempre, los mismos ruidos de siempre, los animales. Fue un año complicado, pero algo que se dice de Moisés, de Noé, es que era un hombre obediente. Dios le dijo qué tenía que hacer, pero nunca le dijo cómo iba a acabar la historia. Y en muchas partes de nuestra vida es así, hermanos. Dios nos dice cómo o por dónde, qué camino transitar. Nunca nos dice cómo va a ser el desarrollo. Y vamos encontrando o escuchando de parte de él casi día a día la siguiente instrucción, como aquí a Noé. Hasta llega el momento que le dice: ahora sí, sal del arca tú y todos los que vienen. Ahora, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová. Lo primero que hace Noé, después de bajar, dice que edificó un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Entonces, cuando dice de todo animal limpio, de toda ave limpia, fueron bastantes animales, hizo un gran sacrificio a Dios. Y dice que percibió Jehová olor
grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Cuando leemos esto, tenemos que recordar lo que dice en el 6. Aquí dice: no va a volver a destruir la tierra, porque la causa por la que no va a destruir la tierra es que el corazón del hombre siempre piensa mal. Pero en el versículo 6 dice que esa fue la misma causa por la que la destruyó, porque el corazón de todos los hombres era para mal. Entonces decimos: Dios, ¿no hubiera sido más fácil desde el principio no destruir nada? Pero nosotros primero vemos en el capítulo 6, la obra de Dios del diluvio mostraba lo que Dios pensaba acerca del pecado. Y la paga del pecado era la aniquilación completa, la muerte. Pero nosotros vemos también que Dios muestra a través de eso que Él conoce al hombre y que todas sus intenciones siempre van a estar orientadas hacia el mal, perdón. Aquí dice: percibió Jehová olor grato. Vemos que por otra parte Noé hace este sacrificio. Y Dios da esta promesa de no destruir nada. Ahora, después de leer toda esta parte, me gustaría que pudieras pensar en lo siguiente. Las aguas del diluvio limpiaron el corazón del hombre. No limpiaron el corazón del hombre. Ahorita vamos a ver en el siguiente capítulo que un hombre justo, un hombre obediente, baja del arca, un hombre que vio todo el juicio. Supongo que gente estuvo pegando en el arca como: déjanos entrar. Seguramente muchas de sus amistades, familiares murieron. No sé si llegaron a escuchar los cuerpos chocar contra el arca. Vieron todo eso. Bajan del arca un hombre que se dice que es obediente, un hombre que sacrifica a Dios, pero nosotros vemos en el siguiente capítulo pecado y nuevamente corrección para el pecado. Y podemos decir con toda seguridad que el agua del diluvio no puede lavar al hombre, así como ningún sacrificio ni ninguna obra puede hacerlo, ni siquiera los momentos difíciles. Muchos de nosotros, hermanos, a lo mejor no en este extremo, hemos pasado momentos difíciles. Nos han pasado cosas, hemos atravesado dificultades económicas, de salud, familiares, y podríamos decir: Dios me está castigando. Pero nada de eso realmente sería suficiente como castigo para lo que realmente merecemos, que es el estar apartados eternamente de Dios. Ni tampoco realmente nada de eso cambia al hombre constantemente. Vamos a leer y empezar a armar estos 3 capítulos. Bendijo Dios a Noé. Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Y les dijo: fructificaos, multiplicaos. Entonces, después del diluvio, después de este juicio, la primera orden que les dice es: vuelvan a poblar la tierra. Versículo 2. Les dice: ahora el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Dios, al igual que con Adán, le dice: administren estos recursos. Solo que ahora va a cambiar las cosas. Antes los animales no tenían ningún miedo de ustedes. Había una relación que no podemos entender, pero era diferente, era a lo mejor mucha más cercana. Pero ahora dice: ahora los animales les van a tener miedo. La siguiente cosa que cambia, dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Antes del diluvio, las personas no comían carne. Después del diluvio, Dios les dice: ahora van a comer carne. ¿Por qué Dios hace esto? Ahí encontré explicaciones y teorías como
muy bien elaboradas y algunas así bien raras. Y nada más quiero comentarles una que se me hizo interesante. No estoy diciendo que eso es, simplemente se me hizo interesante porque nunca lo había escuchado. Y lo leí o sea, no son como personas del Facebook o de YouTube, sino son académicos o teólogos, ¿no? Describen, también tampoco ellos dicen que esa es la razón, sino nada lo describen como algo a considerar. Dicen que en muchos, por ejemplo, en lo que leamos en Gálatas, en Efesios, decía que, y también en Timoteo, ¿no? Hablan de que hombres perversos al final del tiempo mandarán a no casarse y a no comer carne. Entonces, les repiten y hablan de que una y otra vez algo de lo que hacen los hombres perversos o algo de lo que hace el enemigo es llevar al hombre a dejar de comer de carne. Y aquí vemos que lo que hizo Dios aquí es decir, ahora tienen que comer, o no que tienen que comer, pero ahora pueden comer carne, ¿no? Y ellos relacionaban o tenían esta idea de que anteriormente al diluvio, algo de lo que había pasado era esta influencia satánica, demoníaca sobre la humanidad al punto en el que empezaron a tener hijos. Y entonces ellos decían que de alguna forma esto era algo que prohibía, o no que prohibía, que alejaba a los espíritus. Les digo que esto está bien raro, ¿no? A los espíritus de volver a cometer eso y que por lo tanto lo que hacen muchos los espíritus o los demonios es que la gente no coma carne. Les digo, es una cosa rara, ¿no? Ahora, ¿cuál es la razón por la que Dios le da al hombre? Otras también dicen que porque pues no había tantas plantas, entonces que ahora tenían que comer pues animales. Pero tampoco, también es un poco raro porque pues no traían tantos animales como para estar comiendo durante mucho tiempo. Aquí vamos a dejarlo simplemente en que Dios, por los cambios en el ambiente, en el planeta, también en el hombre, porque ahora no había esta capa alrededor de agua y ahora iban a enfrentarse con el envejecer. Todo esto Dios consideró apropiado que el hombre pudiera o tuviera el permitido alimentarse de carne. Y lo vamos a dejar así. Así como las legumbres y plantas verdes, de todo. Os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y desde este punto Dios hace la diferencia. La sangre representa, no tiene algo místico, no tiene nada, pero es una representación de la vida. Entonces, por lo tanto, no la van a comer. El que derramare sangre de un hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y otro de los pecados que ilustra, que dice que constantemente sucedía antes del diluvio, era la violencia y que se mataban. Y también como Dios les dio ahora la oportunidad de comer carne, Él quería hacer una diferencia. Esto es de animales, no tiene nada que ver con los hombres, porque cuando alguien mata a un hombre, su vida será el pago por esa sangre. Entonces, él establece esta pena de muerte por matar a otro hombre. Otro dato aquí interesante es que en el hebreo hace una diferencia entre asesinato y matar. Para nosotros es lo mismo, pero asesinato es producto de odio, producto de carnalidad, y matar es el terminar la vida a alguien o por omisión, por error o cumpliendo una orden de Dios. Hace esta diferencia. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificaos y multiplicaos, procrear abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. La orden de Dios era multiplíquense. Lo que hacía el pecado era hacer decrecer la población, matar. Y les dice, si tú matas, tu vida será el precio de esa vida. Pero lo que a ustedes les toca no es eliminar a la población, es multiplicarse. Y el día de hoy pues vemos que la agenda satánica es lo contrario, ¿no? Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más a toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra.
Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, imagínate, ¿no? Un año estuvieron con todo este trauma del agua, y imagínate la siguiente vez que escucharan un relámpago, ¿no? Se iban a asustar, y por eso Dios le dice, no, o sea, si lo vuelven a escuchar, no se preocupen, estoy haciendo un pacto con ustedes y con todos los seres vivientes, que no volverá a destruir la tierra por las aguas del diluvio. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Versículo 20 dice: después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó. Cuando vemos a Noé hacer esto, no era como algo hasta este punto malo, porque plantar una viña era lo que hacían. Dios les dijo: multiplíquense, coman de lo que sea. Eso estaba bien. Pero dice que plantó una viña y bebió del vino que produjo esa viña. Es decir, este conocimiento de preparar el vino, pues lo trajo de lo que pasaba antes del diluvio, y lo volvió a hacer, porque eso estaba acostumbrado. Hasta ese punto, el fruto de la vid no tenía ningún problema. Nosotros sabemos, y la palabra nos dice, que no os embriaguéis con vino. Entonces Noé bebió de más y se emborrachó. Hay personas que dicen: no, es que seguramente Noé no sabía, y como cambiaron las condiciones atmosféricas, pues se le subió. No tenemos que engañar, o sea, ¿por qué darle explicaciones? Él ya sabía lo que era. O sea, digo, desde el primer sorbo que empiezas a sentir que medio raro, digo, pues no le sigues, pero él quiso seguirle, ¿no? ¿Por qué? Porque era un hombre que, a pesar de que, como dice aquí, era un hombre que había sido justificado, justo, porque había creído a Dios, un hombre obediente, estaba contaminado por el pecado. Ahora quiero volverte a leer capítulo 8 como acaba. Dice que Dios percibió en su corazón, Dios percibió olor grato, dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque yo sé que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Siempre el hombre y la mujer van a tener deseos malos. Esa es nuestra naturaleza. Del hombre que se siente más santo al que se siente más pecador, esa es la naturaleza. La palabra describe que somos nacidos en pecado, que el pecado entró por Adán a todo hombre, a toda mujer, y que por Cristo somos salvos. Y así Noé, a pesar del juicio que vio, a pesar de la misericordia y de la gracia de Dios que vio, la intención de su corazón seguía siendo pecaminosa. Y dice que se emborrachó. Ahora, y estaba descubierto en medio de su tienda, ahí andaba encuerado. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Es un versículo complicado, porque implica varias palabras. La primera, cuando dice vio, la palabra hebrea dice, o sea, no es nada como que vio y se volteó, sino que consideró, y dice, o sea, incluso incluye y se alegró en ver. Entonces es algo como raro, porque era su padre, pero dice que lo consideró y se alegró al estarlo viendo. Incluso hay personas que han ido mucho más allá y dicen que pudo incluso haber abusado de él o algo así. Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Otros mencionan que la burla de Cam fue más bien decir como: mira, este es el hombre de Dios, y mira, ahí está tirado, ¿no? Entonces lo dijo a sus hermanos. Entonces Sem
y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, ¿te acuerdas? Su hijo se llama Cam, ¿no? Maldito sea Canaán, o sea, su nieto, siervo de siervos serán a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé, después del diluvio, 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años. Y después de un evento, vamos a llamar tan virtuoso de Noé, de todo ese trabajo, te quedas con un sabor raro de boca, así como que así haya acabado su familia, o parte de su familia. Uno de sus hijos haciendo algo que no sabemos, no lo explica muy bien, pero fue algo malo, y su descendencia siendo maldita por esto que hizo. Leía, no sé si te acuerdas de Salmo 127. Dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de vientre. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Son como saetas en manos de valientes. Lo que describe la palabra es que nosotros como creyentes, cuando tenemos hijos, son herencia del Señor, y nuestros hijos llegan mucho más lejos de donde nosotros llegamos en la fe. Y es algo muy bonito. Pero también tienes que considerar que en la maldad de los padres, aquellos hijos que no son creyentes van a llegar mucho más allá en el pecado de lo que los padres llegaron. Ese mismo pecado que hubo, tú los vas a catapultar a experiencias mucho más pecaminosas, porque han visto tu caminar. Y nosotros aquí podemos ver que tanto Noé como sus 3 hijos habían visto la maldad. Y después del diluvio, después de ver lo que Dios pensaba acerca de la maldad, ellos tenían que decidir qué es y cómo es y cuál era el camino que querían seguir. Cómo es que querían guiar a sus generaciones. Dios les dio de su gracia para ser salvados, para ser librados del juicio. Pero lo que hicieran después del juicio era responsabilidad de ellos y producto de esa relación con Dios. Empezaron bien, sacrificaron a Jehová y le dieron a Dios todos estos animales, le dieron todo ese sacrificio. Pero ahora, ¿qué es lo que iba a pasar después? Quiero leerles en Hebreos capítulo 10. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen, continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. El libro de Hebreos describe lo que sucedía con la ley, que las personas, se había instituido esta ley de los sacrificios, pero que estos sacrificios nunca podían hacer perfecto al hombre. Entonces, las obras por sí mismas nunca podían hacer perfectos a los hombres. Dice, de otra manera, si fuera así, cesarían de ofrecerse porque pues con una ya hubiera estado bien. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es Jesucristo hablando. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo
de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Lo que aquí está describiendo es cómo a través de los sacrificios que se ofrecían, las personas sabían, la ley describía que las personas no iban a ser salvas porque eso no cubría el pecado para siempre, que era necesario la venida de Jesucristo para borrar de una vez por todos los pecados. Ahora, regresando de lo que estamos hablando, a través del diluvio, ellos entendieron qué es lo que Dios pensaba acerca del pecado. Pero aún así, la naturaleza del hombre estaba constantemente orientada hacia allá. Y es por eso que tenían que estar bajo este sistema de constantemente estar sacrificando para que temporalmente fueran cubiertos sus pecados. En Primera de Juan, capítulo 2, empieza diciendo así. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios dice, a diferencia de tiempos pasados en los que los hombres tenían que estar sacrificando constantemente, ahora ustedes tienen a Jesucristo el justo. Dice, y Él es la propiciación, el pago requerido por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos los del mundo. Y en esto sabemos que nosotros, y aquí dice, lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y esto es para la segunda parte. Noé y todos los que habían de venir tenían que decidir cuál iba a ser el camino por el cual iban a andar. Ya había descrito Dios qué es lo que pensaba del pecado. Siguiente capítulo vamos a ver esta historia de la construcción de la Torre de Babel, donde el hombre nuevamente vuelve a apartarse. Pero aquí dice en Juan capítulo, primera de Juan capítulo 1, capítulo dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Entonces, vemos aquí que la palabra de Dios nos pide que guardemos estos mandamientos, que caminamos en el camino que Dios nos ha puesto delante, no para ganar salvación o para ser librados del juicio, sino porque hemos sido librados de juicio, ahora tenemos la oportunidad de caminar una vida nueva, la cual tenía Noé, tenían sus hijos, pero el problema era que habían traído cosas de su vida pasada a su nueva vida, a esta vida presente. Y esto es algo que debemos de reflexionar el día de hoy. Si nosotros, después de haber sido salvados, después de haber sido librados del juicio que teníamos para nuestra vida, estamos trayendo elementos de nuestra vida pasada a nuestra vida presente. Y tenemos que saber que tarde o temprano estos elementos van a corromper, van a traer problemas a nuestra nueva vida. Quiero leerles nuevamente esta parte de Juan y con esto vamos a terminar. Corintios, perdón. Primera de Corintios 5. En medio de la iglesia, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, había un caso de pecado. Y ellos estaban envanecidos porque estaban permitiendo el pecado. Y Pablo les dice que lo que ellos estaban haciendo era una jactancia, estaban envanecidos. Versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nuevas masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermanos, Dios ha dado una oportunidad a todos nosotros a caminar una nueva vida delante de Él, una vida diferente, como nuevas criaturas,
pero si traemos esos elementos pecaminosos de nuestra vida pasada, van a corromper nuestra vida. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por esta porción que pudimos leer. Te ruego que nos ayudes a poder ver este ejemplo como una advertencia para nosotros y poder caminar, apartarnos de maldad, quitar todo aquello que está afectando y contaminando nuestra vida. Ayúdanos, Padre, fortalécenos en el nombre de Dios Jesús. Amén.